Saludos hermanos y hermanas, y qué bueno que estás de regreso con nosotros a este espacio y este segmento del Evangelio del Día, el Evangelio de hoy. Una reflexión que hacemos para nuestro discipulado. Vamos camino a la santidad, a la salvación, y también vamos desarrollando nuestra vocación cristiana aquí en la tierra. Tenemos la palabra de Dios, la leemos, la escuchamos, la meditamos, la reflexionamos, la aplicamos a nuestro diario vivir, actualizándola, y de esta forma cumplimos la voluntad de Dios. Hoy ya es Día del Señor, domingo, Día del Señor, y estamos inaugurando la semana 24 del tiempo ordinario de nuestro calendario litúrgico. Estamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. Un evangelio que no es extraño para nosotros. Con hoy, esta es la cuarta ocasión que en estos segmentos estamos discutiendo este evangelio, que es el mandato evangélico por parte de nuestro Señor Jesucristo de el deber que tenemos de perdonar de corazón. Un mandamiento y un mandato por parte de Cristo que no es un consejo, hermanos y hermanas, realmente no es una recomendación. Uno de los temas tal vez más difíciles que encontramos en la palabra, el tener que perdonar, y a veces las ofensas más serias y más graves, y no solamente perdonar sino olvidar, acompañado de la pregunta de Cristo, de Pedro, de si era 7 veces como límite lo que había que perdonar. Ya Pedro midiéndolo a nivel de cantidad, Cristo le aclara que esto no son cuestiones de cantidades el perdón, sino de calidad, y que es 70 veces 7 más bien lo que está diciendo. El perdón de la ofensa, hermanos y hermanas, no tiene agenda, no tiene día, no tiene momento, es a tiempo y es a destiempo, es sobre cualquier ofensa y cualquier pecado donde tiene que haber este perdón por parte de nosotros. Hermanos y hermanas, esta lectura de hoy también viene acompañada de una pequeña parábola de aquel siervo que no perdonó al siervo que le debía dinero, que está dentro de esta parábola como una enseñanza de lo que nos puede pasar y de lo que ocurriría en el caso de no perdonar, que sería que no seríamos perdonados por parte de Dios. Como lo he visto en otras ocasiones, hermanos y hermanas, este texto, lo que vamos a hacer hoy es que nos vamos a fijar también en la primera lectura. Una de las bendiciones que tenemos hoy de la palabra de Dios, como es domingo, es que tenemos 3 lecturas. Anteriormente no habíamos hecho esto con el tema del perdón, con el mandato evangélico del perdonar y olvidar. Y lo que vamos a hacer es buscar sabiduría. En esa primera lectura de hoy, hermanos y hermanas, nos vamos a ir al capítulo completo de Eclesiástico 27 para ver 200 años antes de Cristo cómo se manejaba este asunto, qué recomendaciones sabias tiene para nosotros el escritor del libro del Eclesiástico para nosotros poder aplicar prudentemente el mandato por parte de Cristo. Y no vamos a olvidar tampoco la segunda lectura de Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 14, versículos 7 al 9, porque ahí también vamos a encontrar bendición para lo que estamos buscando, inspiración en el día de hoy. Vamos a pasar a la lectura, hermanos y hermanas, del día domingo del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se adelantó Pedro y le preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? ¿Hasta 7 veces? Y le contestó Jesús: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que decidió ajustar cuentas con sus sirvientes. Ni bien comenzó, le presentaron uno que le adeudaba 10,000 monedas de oro. Como no tenía con qué pagar, mandó el rey que vendieran a su mujer, sus hijos y todas sus posesiones para pagar la deuda. El sirviente se arrodilló ante él suplicándole: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Compadecido de aquel sirviente, el rey lo dejó y le perdonó la deuda. Al salir de aquel, sirviente tropezó con su compañero que le debía unas monedas. Lo agarró del cuello y mientras lo ahorcaba le decía: págame lo que me debes. Cayendo a sus pies, el compañero le suplicaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero el otro se negó y lo hizo meter a la cárcel hasta que pagara la deuda. Al ver lo sucedido, los otros sirvientes se sintieron muy mal y fueron a contarle al rey todo lo que había sucedido. Entonces el rey lo llamó y le dijo: sirviente malo, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo suplicaste. ¿No tenías tú que tener compasión de tu compañero como la tuve de ti?
E indignado el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Así lo tratará mi Padre del cielo si no perdonan de corazón a sus hermanos. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Nuevamente nos persigue, ¿verdad?, el mandato del perdón por parte de nuestro Señor Jesucristo como, pues, elemento constitutivo del discipulado. Para aquellos que siguen y creen a Cristo el Señor, uno de los grandes testimonios, hermanos y hermanas, y una de las grandes obediencias que tenemos que tener en mente es que tenemos que perdonar la ofensa. Vernos dentro de situaciones, hermanos y hermanas, difíciles. Nosotros somos seres humanos, somos débiles. A veces en el papel de la vida que juguemos, hemos dicho aquí en anteriores ocasiones, la vida se alterna. A veces nosotros somos los que ofendemos, a veces somos los ofendidos. A veces somos nosotros los que tenemos que perdonar. Es a nosotros en ocasiones a quienes nos tienen que perdonar. A veces somos nosotros los que tenemos que olvidar. A veces a nosotros nos tienen que olvidar. Y todas estas cosas no se deben de olvidar. Siempre debemos tener en cuenta, hermanos y hermanas, que el Evangelio no se mide solo a través de que este Evangelio se aplica muy bien a aquel. O qué pena que aquel no está para que escuche este Evangelio, porque lo que están diciendo aquí le conviene a él. Por eso es que yo siempre digo al final de este segmento, este Evangelio ha sido para ti. Porque no debemos pensar en otro. Siempre pensemos en nosotros primero, cómo se aplica a mí este Evangelio, qué llamado me hace a mí, qué me quiere resolver a mí, qué ajuste me está pidiendo el Evangelio. Es necesario siempre ver las dos caras de la moneda y verme dentro de la situación de la vida que las cosas se alternan. Hay momentos en que estoy en gracia y hay momentos en que estoy en pecado. Y como hemos dicho al principio, hermanos y hermanas, es uno de los temas y de los mandatos que a veces crea más controversia y dificultad en poder nosotros entender que se puede lograr o las posibilidades de que se pueda hacer en la vida. Perdonar y olvidar todo tipo de ofensa dentro de un marco que nos pone y nos sitúa a Cristo, que es a tiempo y a destiempo, sin una programación dada, sin una selección de cuáles son las ofensas que se pueden perdonar y cuáles no son las que se pueden perdonar. Nada de eso cae aquí, hermanos y hermanas, con la calidad en lo que lo ha puesto nuestro Señor Jesucristo. Vitalmente es una calidad que es perdonar de corazón. Hasta ahí llega la profundidad de este asunto. Pero hoy queremos enfocar todo esto, hermanos y hermanas, dentro de un punto de vista de que ya entendemos muy bien esta parábola que está puesta en el Evangelio de hoy. Yo creo que no necesita muchas explicaciones. Es bien prudente saber que lo que está diciendo ahí es casi el Padre Nuestro resumido. Perdona mis ofensas como también yo perdono a los que me ofenden. O sea, si yo no soy capaz de hacer esto, ¿cómo puedo esperar perdón por parte de Dios? Eso es lo que se resume en esta parábola del siervo que no perdonó al deudor en su vida. Y entonces, hermanos y hermanas, el otro tema también lo hemos agotado ya, que es el tema de las 70 veces 7. Exactamente porque es materia de calidad y cantidad, pero ya lo hemos resuelto dentro de la misma palabra de Dios. Vamos a enfocarnos con la primera lectura del libro de Eclesiástico, hermanos y hermanas. ¿Y por qué quiero yo ir al Eclesiástico? Pues para marcar una diferencia en el día de hoy, para poderlo aplicar desde la sabiduría y la enseñanza del sabio. El libro del Eclesiástico está hoy en la palabra de Dios en primera lectura, hermanos y hermanas. Vamos a estar hoy enfocándolo un poquito más allá de lo que presenta la Escritura en el día de hoy. En el capítulo 27 tendrías que leértelo completo y el capítulo 28 del libro de Eclesiástico. El libro de Eclesiástico es un libro muy bueno, hermanos y hermanas. Eclesiástico quiere decir el libro de la iglesia. Eso es lo que quiere decir el libro del Eclesiástico. Y también se le conoce como el libro de Sirácides. Sirácides es el escritor. Sirácides quiere decir Jesús, hijo de Sirac. El que escribió este libro también se llamaba Jesús. Se escribió 200 años antes de Cristo, hermanos y hermanas, y tiene y encierra grandes tradiciones sabias del pueblo
judío, hermanos y hermanas, hebreo, y de los sabios que nos enseñan y nos ponen en tono, hermanos y hermanas, con mucho de lo que Cristo nos enseña. Entonces, para facilitar el entendimiento, vamos a agarrar algo de esta sabiduría que viene por parte de Dios en esa primera lectura de hoy. Y específicamente, hermanos y hermanas, en Eclesiástico 28, que estamos meditando hoy, la exhortación por parte del sabio para aplicar este mandato evangélico de Cristo es la siguiente: perdona a tu prójimo el daño que te ha hecho, así cuando tú lo pidas, te serán perdonados tus pecados. Eso es lo que encierra el mensaje del sabio en esa primera lectura del día de hoy. Perdona a tu prójimo el daño que te ha hecho, y así cuando tú pidas, te serán perdonados tus pecados. Prácticamente lo que decimos en el Padre Nuestro. El enfoque que vamos a ver dentro de hoy, hermanos y hermanas, también vamos a acompañarlo con una sabiduría que también quiero que llevemos durante toda la meditación, porque Jesús lo que nos está diciendo es que para nosotros está prohibido, hermanos y hermanas, ponernos a mano con quien nos la debe. Ponte eso en la mente. O sea, Jesús nos está prohibiendo ponernos a mano con quien nos la debe. Eso es lo que está diciendo en pocas palabras nuestro Señor Jesucristo. Y el sabio, más todavía, hermanos y hermanas, dice: para evitar que caigamos en el odio, para evitar que caigamos en la cólera, que son dos cosas abominables en las que se destina y cae el pecador. Esto es lo que tenemos que hacer. Así que la palabra de Dios nos va a ir enseñando poco a poco, hermanos y hermanas, el camino que debemos de seguir. Vamos a leer esto por parte del sabio para comenzar a entender la sabiduría que tenemos que aplicar. Y en el versículo 30 específicamente del capítulo 27, que es el principio, dice: odio y cólera son dos cosas abominables en las que se destaca el pecador. Y por no perdonar, hermanos y hermanas, nosotros caeríamos como pecador, diría el sabio, en el odio y la cólera, que son cosas que realmente entendemos que Dios no admite. El sabio menciona una serie, hermanos y hermanas, de conductas. Eso es lo que vamos a ver hoy, una serie de conductas que son pecaminosas dentro de la vida del ser humano creyente que está con Dios, que llevan al odio, que llevan a la cólera y a la misma vez están envueltas y ligadas a la falta de perdón. Él menciona, fíjense, en el capítulo 27, si vamos a fondo a examinar, lo que estamos viendo es que hasta las mismas peleas, hermanos y hermanas, entre nosotros mismos van a crear una serie de situaciones desgraciadas donde pueden hacer el odio y la cólera. Vamos al capítulo 27 y vamos a ver qué es lo que dice ahí en el versículo 15 acerca de las peleas. Ya comenzamos a ver por dónde es que se puede generar el odio, la cólera, el no perdonar al prójimo. Una pelea entre orgullosos hace que la sangre llegue al río. Sus injurias no se pueden oír. O sea, este tipo de discusiones, hermanos y hermanas, este tipo de peleas a veces en nuestra vida, que ocurren, ¿verdad? Porque a veces uno piensa que como somos cristianos no van a ocurrir, pero todo esto es lo que da base a veces a que no perdonemos y no olvidemos. Y a que nos llenemos de odio y cólera dentro de nosotros en esa negatividad para poder asistirnos del perdón y de la bendición que tiene el perdón para nosotros. O sea, la pelea que lleva a las injurias, porque las injurias, hermanos y hermanas, duelen y son bien profundas. Llegan hasta ¿dónde? Hasta nuestro propio corazón. Por otro lado, dice el sabio que también cuando hay momentos en las relaciones humanas donde se revelan secretos, esto también puede dar paso a que se cierren las puertas del perdón. En el versículo 16, el que revela un secreto hace que no se le crea, no encontrará más amigos según su corazón. Ama a tu amigo y permanece fiel. Si revelaste sus secretos, no vayas más en pos de él. Es como si hubieras perdido a uno de tus parientes. Su amistad murió para ti.
Es como si hubieras perdido a uno de tus parientes. Dejaste que escapara el ave de tus manos. Tu amigo se fue. Es inútil salir en su búsqueda. No lo persigas. Como la gacela que se libera de su trampa. Puso distancia entre ambos. Se puede vendar una herida, reconciliarse después de las injurias, pero revelarse los secretos no tiene vuelta, hermanos y hermanas. Es sentirse traicionado. Muchas veces no podemos perdonar y no podemos olvidar y nos llenamos de odio y de cólera. ¿Sabes por qué? Porque hemos confiado algo serio, valioso, a alguien que pensábamos que era nuestro confidente y cuando venimos a ver, lo ha regado. Se lo ha dicho a los demás. ¿Has pasado tú por un momento como ese? Donde has confiado, donde has sido confidente con alguien y cuando vienes a ver, hermanos y hermanas, lamentablemente has revelado tus secretos. ¿Verdad que eso incomoda? ¿Verdad que eso lastima, que eso hiere, que eso como que interrumpe las relaciones y nos pone en situaciones como de desdicha los unos con los otros? Pues eso es lo que está mencionando el sabio, hermanos y hermanas, aquí en la palabra de Dios para ponernos en tono, hermanos y hermanas, de las cosas que pueden provocar y que tenemos que superar para poder perdonar de corazón. Él menciona en el versículo 22, muy interesantemente, hermanos y hermanas, y yo traigo esto a colación porque son detalles que hemos vivido, son cosas de sentido común de la vida humana que a veces pensamos que no llegarían a tales extremos. En el versículo 22 del capítulo 27, el sabio dice, hermanos y hermanas, el que guiña un ojo está tramando algo malo y nadie le apartará de eso. O sea, el que guiña un ojo. ¿Has estado entre algunas personas y has tenido la experiencia de que alguien ha guiñado el ojo y te has dado cuenta que es por algo tuyo? ¿Te ha molestado eso en un grupo de personas con tus amigos y se trata acerca de ti y tú no sabes de qué se trata y parece que ser de algo malo? Estas son las cosas que dice el sabio. Esto lleva a que crezca el odio, a que crezca la cólera, a que no nos perdonemos los unos a los otros. El sabio está dando en el blanco, hermanos y hermanas, como que nos está haciendo sentir que identificados, porque uno dice, sí, es verdad, eso me pasó a mí, por eso es que no perdono, por eso es que no olvido, por eso es que no puedo, y por eso es que a veces quiero que, pues, poner en el mismo nivel la situación, viene la revancha, viene la venganza y no puedo perdonar y tengo que odiar. El sabio, hermanos y hermanas, sabe lo que dice. Más todavía, dice, hermanos y hermanas, en el versículo 23 del capítulo 27, a aquellos que dentro de nuestras amistades hacen lo siguiente: delante de ti su boca es melosa, aplaude todo lo que tú dices, pero luego habla lo contrario y tergiversa tus palabras para perderte. Hay muchas cosas que detesto, pero nada como a él. Hasta el Señor lo aborrece. ¿Qué te parece eso? Aquellos que delante de ti hablan bien y detrás de ti hablan mal. Eso es lo que está señalando el sabio, hermanos y hermanas, en el versículo 23 del capítulo 27. ¿No te ha pasado eso a ti en alguna ocasión? ¿Verdad que eso lastima? ¿Verdad que eso nos hiere? ¿Verdad que eso nos incomoda? ¿Verdad que eso nos lleva como a tener una rivalidad, a cerrar las puertas del perdón, a no querer continuar con la relación, a no mirar más a esta persona, a no buscarla más, a olvidar su nombre? El sabio es práctico, hermanos y hermanas, porque nos está haciendo identificar con las cosas que nos han pasado. Y ciertamente esto tiene un peso. Y ciertamente esto tiene un dolor y algo que nos hiere y nos lastima en nuestra dignidad como seres humanos. Y por eso es que a veces nos llenamos de esta cólera, como dice el sabio, y nos llenamos de este odio y trancamos las puertas, hermanos y hermanas, para ser capaces de ¿qué? Para ser capaces de perdonar. Y el sabio lo que quiere es entrar dentro de toda esta situación, hermanos y hermanas, para que nosotros veamos que la falta de perdón, porque eso es lo que quiere el sabio en su inteligencia y en la sabiduría que ha acumulado por su experiencia, la falta de perdón lleva, hermanos y hermanas, a la revancha. Cuando todas estas cosas se siguen acumulando, cuando no se resuelven, cuando se le sigue echando leña al fuego, la falta de perdón lleva a la revancha. Promesas, hermanos y hermanas, problemas
prácticamente a mano con quien nos debe de alguna forma, ¿no? Ponernos al mismo nivel, no quedarnos dado, ¿verdad? Como dicen por ahí. Y termina la revancha en qué? Pues lamentablemente termina en venganza, y la venganza es fruto del odio y es fruto de la cólera. El sabio advierte en el 28:1, hermanos y hermanas, que eso llevará a Dios a castigarnos. De alguna forma, el resultado de nosotros prevalecer en el ánimo de la revancha, en el ánimo de la venganza, llenarnos de odio y de cólera y siguiendo alimentando ese veneno dentro de nuestra sangre, es bien peligroso, hermanos y hermanas, porque el resultado sería que vendría un castigo por parte de Dios, y Dios va a tomar en cuenta nuestro pecado, algo que tenemos que evitar. Así que por esas dos razones, dice el sabio del Antiguo Testamento, debemos de cumplir el mandamiento de Dios de perdonar y de olvidar. 28:1, ahora estamos entrando al próximo capítulo del libro del Eclesiástico. El capítulo 28, versículo 1, el que se venga experimentará la venganza del Señor. Él le tomará rigurosa cuenta de todos sus pecados. Y aquí viene la recomendación en el versículo 2. Perdona a tu prójimo el daño que te ha hecho, así cuando tú lo pidas te serán perdonados tus pecados. Estamos entendiendo, ¿verdad?, por dónde es que nos lleva el sabio. Y acuérdate, hermanos y hermanas, que ese es el problema con el odio y la venganza. Fíjate, si uno lo ve desde el punto de vista como que el odio y la venganza y el no perdonar es un veneno que entra en nuestra sangre, más puede el veneno que deja dentro, hermanos y hermanas, la serpiente que envenena nuestra sangre, que la misma mordida de la serpiente. Vamos a verlo desde ese punto de vista. Nos hacemos más daño odiando y vengándonos, teniendo cólera y revancha, no perdonando y no olvidando, porque eso lo que significa para Dios es que mi sangre está envenenada de la mordida. Entonces la mordida, hermanos y hermanas, fue una mordida, pero el veneno ha dañado mi sangre y ha dañado mi vida. Fíjate el efecto. Y para que esto se quede más simple, me mordió. Pero lo que quiere el sabio decir no es: no permitas que el veneno envenene tu sangre. Cuando tú entras en cólera, cuando tú entras en odio, cuando entras en venganza, cuando entras en revancha, cuando entras en no olvidar, cuando entras en no perdonar, es sangre envenenada por la mordida de la serpiente. Y la serpiente es el enemigo, el que me ofende, el que tiene algo contra mí, el que pecó contra mí, el que me hizo daño, el que me lastimó, el que me hirió, el que faltó a mi dignidad, el que me ofendió. Esa es la serpiente que me ha herido, hermanos y hermanas. Esa es la serpiente que me mordió. Ahora está en nosotros dejar que ese veneno se riegue. Está en nosotros dejar que ese veneno contamine nuestra sangre, hermanos y hermanas. Míralo desde ese punto de vista, porque el sabio no se equivoca y nos está llevando, hermanos y hermanas, a aclarar situaciones que debemos sobre todo evitar. No solo eso, hermanos y hermanas. Perdonemos, y perdonemos es también saber que cuando no hay perdón, el sabio dice: perderás la sanidad divina por parte de Dios. Eso está en el capítulo 28, versículo 3 al 5. Una de las cosas que se pierde si no se sigue el mandato evangélico de Cristo es precisamente la sanidad divina por parte de nuestro Señor. ¿Cómo? Dice el sabio: un hombre guarda rencor a otro hombre y le pide a Dios que lo sane. Como alguien que guarda rencor, odio, revancha, venganza, y no perdona y no olvida, por un lado le va a pedir a Dios que lo sane. No tiene misericordia con otro hombre, su semejante, y suplica por sus propios pecados. Entonces nos identifica el sabio y dice: si eres débil y si eres pecador, guardar rencor, ¿quién va a conseguir perdón para ti? ¿Quién va a conseguir el perdón para ti? Dice el sabio. Y es verdad, hermanos y hermanas, porque yo soy débil en mis cosas y yo soy pecador también.
¿Cómo voy a guardar rencor yo y después pedir perdón? ¿Quién va a conseguir perdón para mí si en mi debilidad estoy guardando rencor? Sangre envenenada, hermanos y hermanas. Eso es lo que proyecta y transmite. Así que perdemos, hermanos y hermanas, ciertos detalles importantes que son de bendición. Es lo que tenemos que recordar aquí. El sabio más todavía recomienda, hermanos y hermanas, que es bueno hacer ejercicio cuando tengamos que perdonar y olvidar. Hacer ejercicio de recordar que vamos a morir. Recordar nuestro final. Recordar los mandamientos de Dios. Recordar la alianza. Dice, ponte eso en tu cabeza en el momento de saber perdonar, olvidar, de no vengarte, de saber hacer las cosas bien delante de Dios. Recuerda que morirás, que eres finito, que eres temporal, que eres mortal. Recuerda los mandamientos de Dios que son para tu bendición. Recuerda el pacto y la alianza que has hecho con Dios. Y nosotros hemos hecho pacto y alianza a través del bautismo. En el capítulo 28, versículo 6, acuérdate, dice el sabio, de tu final. Y deja de odiar, piensa en la muerte, en la descomposición y observa los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no tengas rencor a tu prójimo. Piensa en la alianza del Altísimo y olvida la ofensa. Ahí está, hermanos y hermanas, esto es bendición por parte de Dios. Esto es terapia, hermanos y hermanas. Estas palabras del capítulo 27 y 28 del libro de Eclesiásticos es el bestseller, hermanos y hermanas, para uno poder buscar las herramientas para poder perdonar y olvidar aquella falta y ofensa cometida contra mí, que me duele, que me lastima, que me llegó a la profundidad, que no solamente me ha herido, me ha lastimado, sino que me ha destruido en alguna capacidad. Dice también el sabio, hermanos y hermanas, alejarse de las peleas. Es importante. Alejarse de las peleas porque quitan la paz. Quitan la paz las peleas, hermanos y hermanas. Y a veces peleamos con la mujer, a veces peleamos con el marido, con los hijos, peleamos con los hermanos, con los amigos, con los curas, con las monjas, con los maestros, con los compañeros de trabajo. Peleamos con todo el mundo. A veces perdemos, hermanos y hermanas, la postura por el calor de lo que está ocurriendo y eso es quitar la paz. No nos damos cuenta de que el que quita la paz está cometiendo otro pecado, hermanos y hermanas, porque somos destinatarios de la paz de Cristo. Estamos en el capítulo 28, versículo 8 al 9. Mantente alejado de las peleas y cometerás menos pecados, porque el hombre colérico enciende las peleas. El pecador siembra la perturbación entre los amigos y hace cundir las desavenencias entre los que viven en paz. Se pierde la paz, hermanos y hermanas. Y sobre todo, hermanos y hermanas, el calor del fuego depende del combustible. Fíjate lo que nos está diciendo ahí. Adquiere un tono, hermanos y hermanas, la pelea, la discusión, a veces en la forma que lo llevamos. Hemos dicho aquí en otras ocasiones que tenemos la verdad, a veces para ciertas situaciones que queremos resolver en el matrimonio, en la familia, con nuestros hermanos, con nuestros amigos o en la iglesia, tenemos la verdad, pero nos mata el tono. Alzamos la voz. Dijimos cosas que no queríamos decir porque el calor, estábamos calientes, hermanos y hermanas, eufóricos, estábamos agitados. Óigame, y hemos destruido la cosa. Advierte el sabio cómo sube de tono el conflicto. En el 28, en el versículo 10, el calor del fuego depende del combustible. La pelea aumenta según las pasiones. Mientras más poderoso es un hombre, más se enoja. Y mientras más rico, más monta en cólera. O sea, ese combustible, hermanos y hermanas, es que nos vamos llenando, ¿verdad? Es como echarle leña al fuego, combustible, leña al fuego, y sigues metiéndole pensamientos a la cabeza, y sigues metiéndote lo malo ahí, y que tengo que cogerlo, y por lo que me hizo, y mira la ofensa, y me tengo que desquitar, y no me quedo dado, y a yo lo voy a poner en su sitio, y me tengo que arreglar, y entonces voy a ponerme a mano con quien me la debe, y te metes todo eso en la cabeza, hermanos y hermanas, y el tono crea que el conflicto sea mucho más grave. El sabio, hermanos y hermanas, sigue alertándonos y cuida
dice él, con las situaciones que son también imprevistas, las situaciones que son repentinas, pueden terminar también, hermanos y hermanas, en situaciones graves. Porque hay situaciones que uno no se las busca, que uno no las programa. Muchas cosas pasan, hermanos y hermanas, y uno dice, caramba, yo no sabía que el día de hoy iba a terminar así. Yo no sabía que hoy iba a pasar esto entre nosotros, o entre mi esposo y mi esposa, entre mi hijo y mi hija, entre mi hermano y mi hermana. Yo no sabía que iba a terminar el día así, porque hay cosas, hermanos y hermanas, que son repentinas, que hay cosas que son improvisadas, imprevistas, y sucedieron. Hasta el sabio nos advierte que tengan cuidado con eso, porque esas cosas pueden terminar también mal. O sea que aunque pequeñas sean y no planificadas, tengamos cuidado. Dice en el versículo 11 del capítulo 28, una discusión imprevista enciende la mecha. Una pelea repentina hace correr la sangre también. Sopla una llamita y el fuego arde. Escúpele y se apaga. Ambas dependen de tu boca. Es interesante lo que está diciendo en el versículo 12, cuando habla de aquello que surgió, hermanos y hermanas, dentro de una situación y de un conflicto que no se esperaba, especialmente si son discusiones verbales, hermanos y hermanas. El sabio dice, mira, una discusión verbal puede terminar en una discusión verbal si no se saca fuera de proporción, porque hay discusiones verbales que terminan en discusiones físicas, violentas, con agresividad, ¿verdad? Pero entonces él dice, si hay una discusión que es por pelea verbal, trata de que termine verbalmente y que ese sea su final. Una discusión que termine como una discusión. Lo que empezó como discusión, que termine como discusión. Yo creo que es una sabia recomendación por parte del sabio. Muchos nos molesta, hermanos y hermanas, y a muchos nos molesta, a cada uno de nosotros, de alguna forma, ser calumniados. Eso es otro punto que va a enfocar el sabio en este capítulo, el que insinúa cosas de uno. El versículo 13 al 16 es importante porque esto, hermanos y hermanas, duele porque duele, y a veces esto es lo que nos llena de odio, nos llena de cólera, nos hace no perdonar y no olvidar. Especialmente cuando está la calumnia y cuando está, hermanos y hermanas, la mentira envuelta, y está la difamación, hermanos y hermanas, está la insinuación. Estas son cosas devastadoras. Y mira cómo él lo pone. Y mira cómo él dice: maldito el calumniador y su manera doble de hablar. Ha contribuido a que perezcan muchas personas que vivían en paz. Las insinuaciones de terceras personas los demolieron hasta dispersarlos en una y otra nación. O sea que esto puede, y la gravedad es que puede destruir personas, comunidades, pueblos, naciones, países. Destruyeron además ciudades poderosas, derribaron grandes familias. La calumnia hizo que se repudiara a valientes mujeres y las privó del fruto de sus trabajos. El que le presta atención no tendrá más reposo, no vivirá más en paz. Porque la calumnia es una mentira, hermanos y hermanas. Manéjalo de esa forma. El que te calumnia y el que insinúa, toda insinuación, tienes que presentar pruebas. O sea, es una mentira. Ya cuando alguien dice me están calumniando, ya eso es una mentira. Todo el mundo sabe que una calumnia es una mentira. Cuando alguien presume que tú eres algo, hermanos, pues las presunciones ameritan pruebas para que demuestre lo que se está diciendo, ¿no? Pues por lo tanto, en medio de estas situaciones que nos pueden llevar y nos lastiman tanto, examina. Tal vez no estoy perdonando, caramba, y no estoy olvidando, pero es una calumnia. Y la calumnia, hermanos y hermanas, es una mentira, y todo el mundo debe saber que no es verdad, ¿verdad? No sabemos si todo el mundo piensa eso, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Y a veces nos estamos ahogando en un vaso de agua y nos estamos perdiendo todas esas grandes bendiciones que decía el sabio al principio, que nos podemos perder, como la sanidad por parte de Dios, la misma obra de Dios de perdonar nuestros pecados y la fuente de bendición que tiene para cada uno de nosotros. En otro momento también el sabio, hermanos y hermanas, menciona algo que sí, que a veces nos llena de cólera, nos llena de odio, que no nos permite perdonar ni olvidar, y es la lengua suelta. Dice, eso también hiere, eso también crea que las personas no se perdonen y son bien lastimados. En el versículo 17 al 18
Dice sobre la lengua que nos molesta tanto: un latigazo deja una herida, una lengua suelta rompe los huesos. Fíjate cómo él cataloga esto, ¿no? Un latigazo deja una herida, pero una lengua suelta rompe los huesos, o sea, llega hasta el tétuano. Muchos cayeron por la espada, pero más numerosos aún son las víctimas de la lengua. Y sabemos que los pecados de la lengua contra nosotros, hermanos y hermanas, hieren, lastiman, porque eso es fruto del bochinche, eso es fruto de las personas que inconscientemente, hermanos y hermanas, destruyen reputaciones, llevan comentarios de cosas que no son ciertas, que han sido dichas de una manera, han sido exageradas, dañan la imagen, la buena fama, la reputación, y después que tú pelas a una gallina y le has quitado todo y la has dejado en el pellejo vivo, ¿cómo demonio tú le pones esas plumas otra vez a la gallina? Ese es el problema. Por eso nos duele, ¿ves? Porque parece que es irreparable. ¿Cómo le pones tú las plumas otra vez a la gallina después que la desplumaste? Y por eso es que no perdonamos. Por eso es que nos llenamos de odio y de cólera y venganza. Hermanos y hermanas, nosotros lo entendemos y somos humanos. Y Dios dice que hay que perdonar dentro de todo esto. Fíjate cómo es esta situación. Pero estamos buscando ¿qué? La bendición por parte de Dios. Así que el sabio, hermanos y hermanas, dentro de su sabiduría, nos propone a nosotros y nos recomienda, sobre todo, hermanos y hermanas, cosas bonitas también. Porque el sabio en este libro no nos puede dejar solamente con aquello que es lo problemático. El sabio recomienda perdonar. Porque aunque uno crea que no se hará, hermanos y hermanas, justicia, y que mi ofensor quedará pues absuelto y libre de culpa, eso lo resuelve el Señor y tiene solución, pero la solución viene por parte de Dios. Y la pregunta que nos hace el sabio es: ¿puedes confiar en eso? ¿Puedes confiar en eso? El sabio entonces tiene una serie de recomendaciones con las cuales vamos a terminar, que son positivas, hermanos y hermanas. En el versículo 19, hermanos y hermanas, hasta el 23, mira la buena recomendación que viene al final, para descansar ya, para poder dar paso al perdón, hermanos y hermanas, y ganarnos la bendición de Dios. Feliz el hombre que ha permanecido fuera de su alcance y no conoció su furor. ¿Ve? Que no soportó su yugo ni arrastró sus cadenas. Porque su yugo es su yugo de hierro y sus cadenas de bronce. La lengua produce una muerte miserable. Más vale descender a la morada de abajo. Pero ella no vencerá a los fieles. Su llama no los quemará. A los que abandonan al Señor, a esos sí que los atrapará. Arderá en ellos sin extinguirse jamás, se arrojará sobre ellos como un león y los desgarrará como una pantera. Es la mano de Dios, hermanos y hermanas. Las cosas se dejan en manos de Dios. Es verdad que la palabra de Dios habla de que la venganza es solo de Dios, pero la venganza de Dios es sobre el mal, sobre las tinieblas, no sobre la persona. La persona se condena a ella misma. La persona será condenada no porque Dios lo condena, sino porque el fruto y el resultado de sus actos, hermanos y hermanas, son actos que lo llevan a las consecuencias de la muerte eterna y de la condenación. Y ahí está la justicia. Y eso es venganza de Cristo y de Dios en la maldad y en las tinieblas, que ya está profetizado. O sea, eso está profetizado, y el que haga el mal aquí, consecuentemente al final tendrá esos resultados devastadores. En el versículo 19, hermanos y hermanas, del capítulo 28 hasta el 23 que hemos leído hoy, hay que combinarlo también con el capítulo 27, en el versículo 25 al 29, que también son palabras finales que son positivas, de exhortación, para que dejemos las cosas en manos de Dios. Ábrete al perdón, haz el salto a la fe,
Déjalo en manos de Dios. Escucha esto. El que tira una piedra al cielo le caerá en la cabeza. Y el que da un golpe a traición se herirá de rebote. El que cava una fosa se caerá en ella. Y el que tiende una emboscada quedará atrapado en ella. El que comete malas acciones, estas le repercutirán. Y de donde menos se lo piensa. Los soberbios son buenos para el insulto y para la burla, pero la justicia los aguarda como el león al acecho. Los que gozan haciendo caer a los fieles quedarán atrapados en la red. El dolor se apoderará de ellos mucho antes de que mueran. Por eso hay que dejar las cosas en manos de Dios. No tienes que vengarte. Yo no me tengo que vengar, hermanos y hermanas. Tu esposa no se tiene que vengar. No tenemos que caer en la revancha. No tenemos que caer en el odio. No tenemos que caer en la cólera, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Y no tenemos que olvidar la ofensa. Porque ya lo hemos dicho. La venganza es de Dios, hermanos y hermanas. Es una profecía. No es contra nadie. Es contra Satanás. Es contra el mal. Todo el que obra el mal como consecuencia tendrá un resultado fatal. Y la fatalidad es la condenación y la muerte eterna. Y esas son las consecuencias y ahí irán a parar. Y eso por lo menos en mí tiene que crear una paz, hermanos y hermanas, para yo poder dar el salto a la fe, perdonar y olvidar y quitarme del pecho y de la carga de que eso es que mi ofensor no va a ser culpable, va a ser perdonado, no le van a hacer daño. Esa suerte, hermanos y hermanas, la conoce Dios y solamente Dios trabaja con eso. Mire, vamos a terminar con Pablo, porque la carta de Pablo es la segunda de la lectura de hoy en el libro, en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 14, versículos 7 al 9. Mira, es bien cortita y mira lo que dice. Hermanos, ninguno vive para sí, ninguno muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para eso murió Cristo y resucitó, para ser del Señor, de muertos y de vivos. Palabra del Señor. Pero ¿por qué tenemos esa segunda lectura ahí y en qué nos añade complemento final? En la vida y en la muerte, hermanos y hermanas, dice Pablo, somos del Señor. En las buenas y en las malas somos del Señor, ¿verdad? Cuando estamos bien o cuando estamos ofendidos o cuando nos pasan cosas que no nos debieron de pasar y nos sentimos lastimados y marginados. Ser del Señor, hermanos y hermanas, no significa que somos una propiedad del Señor como si fuéramos, qué sé yo qué, un pedazo de tierra, un pedazo de casa. Ser del Señor significa, hermanos y hermanas, que estamos en comunión con Él. Eso es lo que dice Pablo. Somos del Señor porque estamos en comunión con Él. No ser un objeto o una propiedad del Señor. Vivimos en comunión con un Cristo, hermanos y hermanas, que es vencedor y es Señor y dador de vida y que nos perdona. Eso es lo básico que tenemos que entender. Si estamos en comunión, somos del Señor, vivimos en el Señor. Así que, hermanos y hermanas, yo espero que la palabra de Dios hoy, buscando la sabiduría de los antiguos en el Antiguo Testamento, de sus tradiciones, hermanos y hermanas, de todos sus mensajes y sus sabios mensajes, nos haya inspirado hoy para tener un poquito más de abrir las puertas y no cerrarlas al perdón. Y acuérdate que Jesús nos ha prohibido, dentro de todo, ponernos a mano con quien nos la debe. Eso no es de cristianos. Perdonemos y olvidemos para que tú veas cómo vamos a ser bendecidos hasta la eternidad. Oremos. Amado Dios del cielo, gracias por tu palabra en este día del Señor. Queremos ser perdonados por ti, queremos que nos olvides, queremos ser sanados, bendecidos por ti, somos tuyos en la vida y en la muerte, en comunión permanente contigo. Creemos en Cristo vencedor, por eso, amado Dios del cielo, perdonamos y sabemos que tu justicia llega siempre a donde tiene que llegar, nunca llega tarde, porque siempre llega a tiempo y en tus manos depositamos todo el dolor que tenemos por las ofensas y también en tus manos depositamos el dolor que hemos causado porque hemos sido ofensores en otros momentos.
perdónanos a nosotros, porque nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Pues hasta ahí llegamos hoy, hermanos y hermanas. El mensaje ha sido para ti. Dios bendiga a los que esperan el reino de los cielos. Nosotros nos vemos mañana otra vez con un nuevo evangelio, con un nuevo mensaje de inspiración para nuestra vida espiritual. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Dios te bendiga siempre. Nos vemos pronto. Hasta mañana.